Me gustaría que abrierais vuestras Biblias o vuestros dispositivos móvil en el Salmo 34. Vamos a ver algunos versículos de este Salmo. No vamos a tratarlo entero, aunque es toda una riqueza que lo podáis leer entero, sino ahora, pues, antes de iros a la cama. Salmo 34 dice así: Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. El camino que David recorre para llegar hasta donde Dios lo quería llevar no fue un camino sencillo, más bien fue un camino largo, lleno de proceso, años de proceso. Solamente en esta etapa, desde que se lo ungen para ser rey hasta que llega a ser rey, pues pasa 15 años. Y no es que todo acabe ahí, porque todavía tenía su proceso, aún siendo rey. David escribe el Salmo 34 en un punto bajo de su vida. Un punto donde prácticamente tuvo que esconderse para salvaguardarse de los peligros. Aunque a veces podemos pensar que los caminos hacia abajo quizás puedan ser caminos hacia arriba. David cantó este cántico el día que se le apareció al rey filisteo, el rey de Goliat, y al verse ante la amenaza de poder matarlo, se hace el loco y huye a la cueva de Adulam, lleno de sentimientos, temores, ansiedades, miedos. Lo tienen en un escondite físico, pero también un escondite emocional, en su alma y podríamos decir en su espíritu. Y es que vamos a ser sinceros, el hacerse el loco, un poco loco, tendría que estar. No me gusta tanto la palabra loco, vamos a llamarlo trastorno, lunático. Bien, porque para hacerse el lunático delante de un rey, no sé, ¿alguno de ustedes os habéis hecho alguna vez el loco delante de alguien? ¿Os habéis comportado como un lunático? Solamente el padecer alguna de esas cosas es el que le hizo la valentía de poder hacerse el lunático. Quiero destacar algunos de los momentos de la vida de este hombre, de David. David por años había vivido en el anonimato, en el desierto, cuidando ovejas. Es ungido para ser rey. Es usado para derribar a Goliat y pasa del anonimato a ser un héroe, pues casi nacional. ¿Qué le sigue? Bueno, fue antes, ¿no? Lo que ya lo he anunciado, el anuncio de que David sería rey a la edad de adolescente. Y madre mía la batalla que empieza ahí, porque pareciera que todo iba a culminar, qué bien, este va a ser el próximo rey de Israel, y ahí se quedará la cosa. Llega momentos para David complicado.
Déjame destacar también el episodio donde David es llamado para liberar los espíritus opresores del que sería su adversario, Saúl. ¿Conocéis la historia? David, que había sido curtido en el desierto, en la soledad, con sus ovejas, cantando alabanza. Esas mismas alabanzas traen libertad a la persona que le iba a provocar un mal, a Saúl. Curioso, ¿verdad? Ser usado en la vida de alguien que luego te va a intentar matar. Va ahí en tu contra. Pero esa victoria, ese triunfo que Saúl ve que se encuentra mejor al que este joven empieza a cantar allí en su corte, esta victoria le hace tener una posición pues en la corte del rey Saúl. Se casa con su hija, Mical. Se hace amigo de Jonatán. La cosa empieza a ser buena para David. Digamos que empieza a ver el sol. Hasta ahora sus hermanos han sido como los reconocidos y él en su soledad ahí en el desierto como que no fuera hijo del mismo padre. David realmente con todos estos acontecimientos que he narrado se encuentra en un momento que dice: por fin llegó mi momento. Dios ha curtido todo esto en mi vida para llegar a este punto. Viví en el desierto por mucho tiempo, pensé que sería de mí, de mi vida, pero Dios me ha traído hasta aquí, hasta ser amigo del hijo del rey, la hija, mi esposa. He matado al gran Goliat y el rey me considera. Pero Dios dice otra cosa. Dice: espérate, David, todavía necesitas un poquitín más. La situación de David empieza a cambiar sin más. Disfrutando de un momento álgido, culminante, dichoso en su vida, se provocan situaciones donde la resistencia de David, la madurez y todo lo que ha vivido hasta ahí se pone en examen. Digamos que empieza a vivir la selectividad, tan famosa ahora escuchada, que el viernes hay huelga de por ello y todo. Y me gustaría que tuvierais una ilustración. ¿Sabéis que cuando un crecimiento se produce en un cuerpo, duele? Pensar en los niños cuando se enferman y van a dar lo que denominamos un estirón, hasta fiebre le entra. Es la señal de que ese cuerpo va a crecer. El cuerpo se aflige para producir en él un crecimiento. Dios estaba orquestando un momento de mayor libertad y crecimiento en la vida de David, y también lo hace con tu vida y con la mía. Y ahora David empieza a vivir momentos cuesta abajo. El rey Saúl empieza a perseguirlo. Él tiene que huir. A su esposa la casa con otro hombre. El rey manda a matar a los sacerdotes que acogen a David tras su huida. Leer la historia. ¿Cómo se sentiría David al pensar que habían matado a tantas personas por su culpa? Así que vuelve a huir hasta la tierra de los filisteos y se encuentra ahí con el rey de los filisteos, jefe de Goliat, como he nombrado al principio. Por miedo a que este rey lo mate, al saber que fue él el que mató a Goliat, pues hace el lunático para proteger su vida ante este rey, y huye nuevamente hasta llegar ¿a dónde? A la cueva de Adulán. Y para ser poco, se le amontona todos los afligidos, los endeudados y los amargados en esta cueva. 400. Madre mía. Palabra clave en este proceso: huida. Era para decir, David, ¿en serio? ¿Rodeado encima de gente amargada, afligida, endeudada? ¿Qué proyecto ministerial más bueno el que obtuvo David? ¿Alguien lo quiere?
Yo recuerdo cuando íbamos a salir del seminario, todo el mundo ansioso por ver qué propuesta ministerial le ofrecían, dónde se iban a ir a predicar, a enseñar. La mía, mi propuesta ministerial fue la muerte de mi padre, mi madre en depresión, y por 2 años no me contrataron ni para limpiar una casa. Me identifico con David. David se encuentra en un punto bajo, con palabras proféticas de ser rey, pero en la cueva de Adulán, rodeado de afligido, perseguido, su esposa con otro hombre, abrumado. Y ahí es donde escribe este salmo. Este salmo tiene el propósito de enseñarnos a vivir correctamente en momentos de cueva en nuestra vida. Y para salir de ahí de la mano de Dios y no con nuestra propia fuerza. Porque déjame decirte que si estás en un momento de cueva en tu vida, Dios te quiere sacar de ahí. No es un momento eterno para tu vida, no es el propósito de Dios para tu vida, solo lo está permitiendo por un tiempo para hacerte crecer, para hacerte madurar y que salga victorioso y victoriosa en su nombre para salir hacia cosas mayores. Y no me refiero al éxito, sino al propósito de Dios contigo. La pastora hace varias semanas nos predicó de los momentos producidos por Dios. Y quiero destacar algunos principios que David llevó a cabo dentro de la cueva y que le hizo cambiar, que le hizo crecer, que le hizo madurar y que su vida no se quedara estancada en ese sitio oscuro, sino conseguir salir de ahí con una actitud diferente. El primer principio que quiero tratar empieza así: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. La alabanza no puede faltar en tu cueva, en el momento de la oscuridad. No se trata de sentir o no sentir. No se trata de empezar a decir el Señor me ha dicho o el Señor no me ha dicho. Se trata de tener la firmeza de alabar a Dios. Cuando el silencio de Dios está presente y cuando además lo que te rodea son afligidos y amargados, alaba al Señor. En todo tiempo bendeciré al Señor. Sus alabanzas estarán de continuo en mi boca. Dijo David: no me voy a meter en esta cueva a quejar, a llorar, a lamentar, a dormir, como comúnmente se dice. No me voy a echar la manta a la cabeza y que me la den todas hasta que el tiempo pase. No voy a gritar, no voy a romper nada, no voy a confundirme más con mis propios argumentos y mis voces interiores, sino que en todo tiempo bendeciré al Señor. Y claro que David era humano y tuvo algunos sentimientos de lo que acabo de decir. Lo vemos en el Salmo 42, que también lo escribió mientras estaba en esta cueva. Y dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos. David también muestra en esta cueva su desgarro emocional. Pero dice: tu alabanza estará de continuo en mi boca. Reconocimiento a Dios, honra, exaltación. Lo sientas o no lo sientas, me hable Dios o no me hable, reconoce su nombre y alábalo en todo tiempo. Segundo principio: en el Señor se gloriará mi alma. Viene a decir alabanza excesiva. Normalmente nos solemos jactar de lo que somos nosotros, de cómo es nuestra personalidad. Y David en esta cueva dice: en el Señor se gloriará mi alma. En otra versión continúa: los indefensos cobren ánimo. Qué bueno es que David en el momento de su cueva se acordara de los amargados que lo rodeaban. Alzó la voz para que estas personas cobraran ánimo. Qué principio más espléndido.
cuando vemos que nuestra sanidad y madurez vienen cuando dejamos de centrarnos en nuestras heridas y nace un cuidado hacia los otros. Y que los otros incluso puedan recibir de nosotros, a través de Dios, aquello que tanto nosotros estamos necesitando. Ser portadores a otros de algo que nosotros mismos necesitamos. Y eso es porque somos utensilios de Dios en sus manos. ¿Cómo vamos a dar algo que no tenemos y que tanto estamos clamando? Porque Dios lo hace a través de nosotros. Enseñar a otros a engrandecer a Dios en todo tiempo. David cuidó de las ovejas en el desierto y cuidó de estos amargados dentro de la cueva. Y esto nos indica que no se quedó solo, sino que estaba acompañado. Y nos lleva al otro principio que quiero destacar. Estar acompañado. Engrandecer al Señor conmigo. Y exaltemos a una su nombre. David no se centró en su soledad. Él podía haber querido y anhelado vivir este momento solo, aislarse. Más bien podría haber dicho: necesito encontrarme conmigo mismo. Ante tanta aflicción emocional, irse a la playa y pasear. ¿Quién quisiera estar rodeado de personas, como lo expresa la Biblia, que se hallaban en amargura de espíritu, descontento, en continua queja? Y él se convirtió además en su jefe. 400 hombres a los cuales David les expresó: engrandecer conmigo, exaltemos junto a una su nombre. David no se centró en solo su situación, la padecía, la llevaba encima, pero se centró en alabar a Dios y animar a otros, a estar acompañado. No se quedó dentro de esa cueva lamiéndose la herida. Fue transmisor de alabanza, fue cuidador, fue compañía. ¿A quién estás cuidando en tu cueva? ¿De quiénes estás rodeado? Deja de encerrarte en ti mismo y alza la voz en tu cueva. Levanta a otras vidas, guía, consuela, aconseja, cuida. Digamos juntos: engrandezcamos al Señor, exaltemos junto su nombre. Recuerda, 2 es mejor que 1. Cuarto principio. Busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. David tuvo que dejar de huir y determinarse a correr hacia Dios de todo su corazón. Hasta ahora hemos visto que cada vez que tenía una amenaza, huía. Y al llegar a otro lugar terminaba huyendo. Pero llegó la hora de expresar: no voy a huir más. Aquí estoy y voy a buscar de tal manera hasta encontrarte. Y en esa búsqueda Dios lo libró de todos sus miedos que estaban parando su vida. Porque los miedos son parálisis. Te quedas ahí. Te deja parado. La fe te hace avanzar. Los miedos te paralizan. En este principio la clave está en la decisión de querer encontrar a Dios y someter a Él mismo todos nuestros pensamientos, sentimientos, voluntad. El reconocimiento de lo que hay en nosotros y que en ese momento de cueva no sigan creciendo. Que lo que crezca es el deseo de buscar a Dios y ser hallado. Líbrame de todos mis temores, los que me están paralizando, que me están engañando a permanecer aquí dentro y no salir, que ahora mismo está marcando mi presente y de seguir así marcará mi futuro. Ejemplo que quiero poner: en trabajo social esto se estudia y es el síndrome de los que están en la cárcel. Hay gente que sale de la cárcel y vuelve a delinquir porque
porque es un método de vida. El enfrentar la vida después de haber estado un periodo encarcelado, protegido, aunque fuera en la miseria, les causa ansiedad. El no saber enfrentar la vida. Entonces salen, vuelven a delinquir para volver a entrar. Hermano, que no nos pase esto. Porque tu futuro no es la permanencia en la cueva, no es los miedos, no es la depresión, no es la ansiedad, no son las dificultades, sino que busques a Dios y que te libre de esos paradigmas que te están paralizando y salgas a vivir el futuro que Dios ha determinado para ti, por encima de los Saúl, de los filisteos, de que a tu mujer la hayan casado con otra persona o los amargados que te rodean. Dios nos dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, de bien y no de mal, para daros un futuro. David dijo: estoy en el punto más bajo de mi vida, pero eso no me va a impedir a buscar a Dios y seguir enseñando a otros a buscar a Dios y poner su mirada en Él. Tuvo que determinarse a dejar de huir. El enemigo está enfocado a que huyas. Está enfocado a que pienses y permanezcas en los errores del pasado, en los miedos, en lo que la vida te ha curtido y te ha traído hasta aquí. El poder del temor es tan fuerte en la vida que le hemos creído a los fracasos del pasado. Le hemos creído a lo que otros han opinado de nosotros, que nadie le pidió su opinión, pero que la vertieron sin más. Determina buscar a Dios, al Dios vivo, al único que existe. La salida para el temor es la acción. Muévete a buscar a Dios y salir de tu cueva. Deja de decir al pasado y muévete hacia lo que Dios tiene para ti. Penúltimo principio. Los que a Él miraron fueron iluminados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y los libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. David fijó su mirada en la presencia de Dios. No centró la mirada en lo circunstancial, en lo que estaba viviendo. Confesó su debilidad. Él mismo se dice: este pobre clamó. Y esas acciones provocaron la acción de Dios. Trajeron respuesta. Y dice que fueron librados de todas sus angustias. Pregúntate: ¿cuál es tu angustia hoy? ¿Cuál es tu miedo hoy? ¿Qué es lo que te está paralizando? La promesa de Dios en medio de la cueva, de la adversidad, de que todos los que a Él miran no serán avergonzados. Y el presente quizás nos avergüenza, porque nos gustaría cambiar lo circunstancial. Pero dice que todos los que han mirado a Él no serán avergonzados y que serán librados de todas sus angustias. Esto es un bálsamo, hermano, para aquellos que estamos en momentos oscuros, que tenemos miedo, que nos abruman, que la desesperanza aparece. La promesa de ser librado, que habrá señales en nuestro rostro, que nuestros rostros serán iluminados. Hay gente que se le nota más y se le nota menos, pero todo rostro se le nota tanto la adversidad como el gozo. Hay que ver cuando decimos: uy, esta persona parece que... porque se le ilumina el rostro. O cuando está pasando por momentos de dificultad o quizás por un mal momento, se le ve afligido o afligida. Se le nota en la cara, podréis decir, seguramente te pegan, tú eres una de ellas. Se le nota en la cara todo. Dice Dios que los que miran a Él no serán avergonzados y que nuestros rostros serán iluminados. Además termina diciendo: el ángel del Señor, al uno del cestar, ¿quién es? Jesús acampa alrededor y te defiende.
Y el último principio que quiero compartir: probar y ver que el Señor es bueno. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso, feliz el hombre que confía en Él. Este verbo de probar, de gustar, ¿qué viene a decir? Da la oportunidad de comprobar la veracidad de algo. Comprobar, tantear, dar la oportunidad de que el Señor te demuestre su bondad. Probad y ver que el Señor es bueno. Gustad, disfrutarlo. Ahí en tu cueva. No olvidaros del contexto, que el Señor es bueno. Si estás en una prueba o en una cueva, gustad a Dios. David estaba en un lugar que no quería estar. Quizás tampoco quería salir de ahí. Así se hizo el lunático. O era un poco lunático. ¿Qué hacemos? Aquí estoy amargado, pero si salgo también me amargo. No quiero enfrentar mi miedo, pero aquí me protejo. Hagan lo que hagan, estás mal. Gustad y probar y ver la bondad de Dios. La actitud de David fue una fe plena en Él, en Dios. Sabía que Dios iba a actuar en algún momento. Su actitud en la cueva fue clave para su presente. Fue clave para decidir salir de ahí. Y fue clave para abrazar el futuro que Dios tenía determinado para él. El David de la cueva iba a ser el rey de Israel. Y de su linaje iba a nacer Jesús, el Mesías. Hay salvación en medio de nuestras cuevas. Hay salvación en medio de nuestro sufrimiento, siempre y cuando nuestra mirada esté puesta en Cristo. Los sufrimientos de David dieron vida y tus sufrimientos también pueden traer vida. Clama a Dios, gusta y ve su bondad y pide que tus sufrimientos produzcan vida. El futuro de David no dependía de las acciones de Saúl, ni que su mujer se casara con otra persona, ni que él estuviera rodeado de gente amargada, ni que huyera ni se escondiera. El futuro de David estaba en manos de Dios. Y David abrazó esos planes y determinó salir de esa cueva. Termino aquí con esta actitud. Alabanza a Dios. Centrarse en animar y enseñar a otros. Alabanza de su alma hacia Dios. Decidió estar acompañado, edificando la vida de estas personas independientemente de lo que estas personas le podían ofrecer. Transmitir esa alabanza hacia estas personas y que pudieran aprender a engrandecer a Dios también en esa cueva. Buscó a Dios de todo su corazón, se movió y fue librado de esos miedos que por años lo tenían paralizado. 5. Estuvo convencido en mirar a Dios y que eso traería un efecto en su vida, tarde o temprano. Y esperó ver la bondad de Dios. Tenía la confianza plena que en algún momento, aunque Dios permaneciera en silencio, aunque Dios no le respondiera inmediatamente, él iba a ver las bondades de Dios y iba a confiar en su actuación. Adulán fue un lugar de cambio. Adulán fue un lugar de comunión, de sanidad. Fue un lugar de valiente, porque estos 400 amargados, 30 de ellos fueron llamados valientes. Fue un lugar de transformación. Ahora yo te pregunto, ¿cómo vas a vivir tú en tu cueva? Tu decisión marcará la permanencia en ella. Decidir salir o no salir. Y mientras tengas que estar en ella, ¿cómo vas a estar? Que puedas decir estos versículos que acabamos de compartir. Decide gustar a Dios. Decide confiar en Él. Decide andar en lo que Dios ha determinado para ti. Quiero terminar concluyendo de leer el Salmo 34. Los leoncillos, y recapitulando todo lo que hemos dicho
porque esto traerá una riqueza a estos versículos. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea la vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre lo justo y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo, la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de su siervo, y no serán condenados cuando en él confían. ¿Cómo vas a vivir en tu cueva?